Les saludo en el nombre del Señor y en esta hora quiero invitarle a responder dos preguntas o cierto que dice la Biblia sobre dos inquietudes que normalmente las personas que están caminando en el Señor han tomado cierto un camino para servir al Señor o están comprometidos en alguna iglesia y realmente si Dios les llamara tiene la certeza de su salvación. La Biblia nos enseña que Dios tiene cierto un plan, no solamente para ahora, para un cambio en nuestra vida, sino también la salvación implica algo en el futuro. Entonces estas dos preguntas tienen que ver con lo siguiente, y pregunto, ¿puede alguna vez un creyente perder su salvación? En esta hora, cierto, quiero mostrarle por la Biblia lo que la Biblia enseña sobre la certeza de su salvación. Si realmente usted ha sido una persona que se ha convertido, ha recibido el testimonio de Dios en su vida, ha tenido un cambio en su corazón, usted ha valorado lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿cierto? Y lo que Cristo hizo también en la cruz del Calvario, y ha puesto su fe y su confianza en Él. Y la segunda pregunta entonces, ¿qué significa la seguridad de salvación o la seguridad eterna? Y vamos a partir con lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, presenta en el libro de Romanos capítulo número 8, haciendo algunas preguntas sobre el amor de Dios para con aquellos que realmente han sido hechos hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, la palabra dice lo siguiente, y haciendo preguntas bien concretas el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto está en el contexto de aflicciones que uno puede pasar como creyentes en el mundo, y de hecho está en el contexto donde el apóstol Pablo está explicando todo lo que significa las aflicciones que el cristiano debe pasar, pero que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino dice que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta que Él mismo da, Dios es el que justifica. Yo sé que nosotros tenemos muchas veces cuestionamiento en nuestra conciencia sobre cosas que han pasado en nuestra vida y aún cierto, después de haber recibido al Señor, hemos tenido algunas dificultades, cierto, hemos fallado ante Dios. Pero la Biblia nos presenta, cierto, una respuesta en cuanto a la acusación que puede venir sobre nosotros. La acusación puede venir de nuestra conciencia, puede venir del diablo y aún de Dios mismo en su palabra. El Espíritu Santo puede redarguirnos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? La Biblia dice que Dios es el que justifica. Ahora, ¿cómo justifica? Es una respuesta que está en la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que hemos sido justificados de todos nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes, y aún Dios provisiona, ¿cierto?, la justificación para nuestros pecados futuros. Vamos a verlo, ¿cierto?, si Dios permite el tiempo al final de nuestra enseñanza en esta hora. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, otra pregunta, ¿quién es el que condenará? La Biblia dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La verdad es que la Biblia enseña que el hombre, cierto, está en pecado y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho, cierto, hemos tenido una condición de pecadores y por lo tanto en la justicia de Dios estamos separados de Él, porque obviamente Él ejerce justicia. Si es un Dios santo, es un Dios justo, como la Biblia lo presenta, no es cierto como nosotros queremos ver a Dios. Siempre queremos ver a Dios como alguien, cierto, que solamente es un Dios de misericordia y de amor.
Pues la Biblia dice que Dios es justo. Y en su justicia, la palabra dice que todos hemos pecado. Y de hecho, el Señor explica más esto diciendo que el que transgrede en un punto o en una coma la ley, se hace culpable de todo. O sea, si tenemos 10 mandamientos y transgreden uno, ya su hoja de vida está manchada. Por eso que no hay escapatoria en cuanto a la justicia de Dios. Pero tampoco hay escapatoria en cuanto al amor de Dios. Porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿quién es el que condenará? La Biblia dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero una pregunta más resaltante que quiero responder y que lo responde también el apóstol Pablo, en cuanto a la seguridad de salvación. La Biblia dice en una pregunta, y la pregunta es obviamente para responderla con una verdad. No es una pregunta retórica, es una pregunta real que aún usted y yo podemos hacernos, pero el apóstol ya la hace para nosotros, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta con otras preguntas podría ser tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro. Yo sé que todas estas cosas realmente pueden hacernos dudar del amor de Dios en nosotros. Podemos pasar por tribulación, podemos estar en persecución, aún sufrir ciertas necesidades económicas extremas, como hambre o desnudez o peligro cierto de muerte o espada. Yo sé que todas estas cosas a una persona cierto lo dejan a veces en un hilo en cuanto a su fe. Pero si uno recuerda cierto los primeros cristianos, ellos realmente pueden darnos fe de lo que significa la fe que Dios ha provocado en nosotros para salvación. A pesar de toda la persecución, el circo romano, ellos estuvieron dispuestos realmente a entregar su vida por su fe, porque ellos confiaban que el amor de Dios estaba con ellos. Y este mundo es un mundo cruel, pero Dios realmente nos da cierto la certeza y una esperanza de una salvación, de una realmente no estamos hablando de escape de este mundo, porque tenemos que experimentar las situaciones conflictivas, pero la Biblia dice que el amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Dice la Biblia, siguiendo versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos, dice, muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y el apóstol Pablo estaba aplicando eso a su vida porque sabíamos que estaba en la cárcel. Antes se dicen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que vivimos un tiempo de pandemia, gente cierto aún creyente a partir de la presencia del Señor, otros han llegado cierto, están infectados y llega el tiempo en que hay una angustia cierto sobre la muerte. Pero la Biblia dice que nos separará del amor de Cristo. Y la respuesta que el apóstol Pablo da en versículo 38 del capítulo 8 de Romanos dice, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aquí está hablando de varias cosas. Primero, la muerte, luego la vida. Obviamente la vida está expuesta. Vivimos en un mundo peligroso. Si hay ciertas cosas celestiales como ángeles y principados. Tercero, luego ciertos potestades. Luego dice en cuanto al tiempo, ni lo presente, ni lo porvenir. Luego, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que no es solamente nuestros sentimientos, sino dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, vamos a tomar este pasaje como punto de partida, no exactamente como un texto, porque vamos a ver muchas porciones de la Biblia, pero vamos a partir de este pasaje para dar ciertas respuestas sobre la certeza de nuestra salvación. La certeza del amor de Dios,
la certeza de la justificación que Cristo, cierto, nos proveyó frente, cierto, a la acusación. Luego, cierto, luego lo que la Biblia enseña sobre la obra de Cristo como suficiente para nosotros, como muestra del amor eterno que Dios tiene para nosotros. Entonces, es cierto que nosotros podemos confiar en la seguridad eterna en nuestra salvación. La Biblia dice que la respuesta está en la pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Es decir, una vez que somos cristianos, una vez que conocemos el amor de Cristo, una vez que hemos sido justificados por la fe, ¿quién puede o qué poder hay que pueda separar al Hijo de Dios del amor del Señor? La respuesta es contundente y es completa. Y realmente la Biblia nos enseña que es muy clara esta respuesta, sin una sombra de duda. No hay nada cierto suelto que Dios haya dejado. Cuando el apóstol Pablo dice, ni la muerte ni la vida nos podrá separar o apartar del amor de Dios. Luego, cierto, tenemos que pensar. ¿Podemos pensar en algo que no esté incluido ni en la muerte ni en la vida? La respuesta definitivamente y contundentemente no. Ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Y Jesús ratificó con su resurrección que es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él, cierto, con su resurrección y al vencer la muerte, certificó la veracidad de su promesa cuando él dijo. ¿Se acuerda que dijo cuando él previamente estaba en la instancia de realmente estar frente a la muerte de Lázaro? Y le dio la promesa a sus hermanas. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí, cierto, la Biblia, parando un poco, cierto, dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una pregunta que Jesús hace y puede ser aplicada a ti y a mí. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, cierto, que ha venido a este mundo. Entonces Jesús establece, cierto, que nuestra vida, obviamente si hemos confiado en Él, hemos confiado que su muerte es eficaz para perdonar nuestros pecados y pagar por nuestros pecados. Realmente nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados. Ya no hay acusación contra nosotros. No solamente nuestra conciencia, a pesar que no podemos borrar nuestra historia, pero sí cuando somos perdonados por el Señor. Ya no hay molestia, cierto, en nuestros recuerdos que no han sido correctos, sino que hay un gozo por el perdón que Dios nos ha dado. Y si bien podemos fallar, Dios tiene provisión para nuestras fallas a través de la confesión de nuestros pecados y también, cierto, de un arrepentimiento genuino. La Biblia nos enseña entonces que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios. Ahora, si seguimos preguntándonos por si acaso nos queda algo fuera, podemos decir, ¿los poderes invisibles pueden separar de Cristo al creyente? Una vez más la respuesta, que ni ángeles, ni principados o potestades pueden separarnos del amor del Señor. Y estos términos muchas veces son usados una y otra vez en el Nuevo Testamento, y particularmente, cierto, vamos a ver en las epístolas, y particularmente, cierto, en el libro de Colosenses, la Biblia nos enseña, cierto, cómo Dios manifiesta la victoria que Él tiene sobre las huestes angélicas, tanto buenas y malas. En Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, abra su Biblia ahí. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, dice el Señor: en Él, hablando de Jesús y relacionándonos contigo y conmigo, en Él también, dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sabemos, cierto, que
proceso de circuncisión para los judíos era una señal de ser apartados para Dios, pero cierto, era un rito externo. Pero ahora en Cristo Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa y lo transforma, cierto, una naturaleza santa, como Dios, cierto, lo hace a través del Espíritu Santo. Dice, leo de nuevo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora aquí mucha gente confunde el bautismo en agua con otro tipo, ¿cierto? Como en el concepto que el bautismo salva. Pero aquí la Biblia dice que uno es sepultado con él en el bautismo. Ahora, ¿usted estuvo en su bautismo? Si usted fue bautizado con Cristo presente, no. Esto está hablando, ¿cierto?, del bautismo en el sentido de que el bautismo representa en Cristo su muerte y su resurrección, y cuando nosotros confiamos en Él, somos sumergidos, ¿cierto?, a la vida antigua, quedamos ahí y resucitamos en una nueva vida. Ahora, el bautismo en agua representa todo eso, pero el bautismo en agua no salva, pero sí es una ordenanza para que nosotros testifiquemos de nuestra nueva vida si le hemos recibido como Salvador. Dice la Biblia, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice, todos los pecados. Todos los pecados. Luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a quienes, dice, aquí está el énfasis, porque acuérdese que ni ángel, ni principado, ni potestades pueden apartarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando Él resucitó? Dice que lo despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre las potestades de las tinieblas, los exhibió, dice la Biblia, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nuestro Señor y Salvador resucitó de entre los muertos, Él despojó a los principados y potestades, derrotó, ¿cierto?, a todas las huestes del mal lideradas por Satanás, y esa victoria, ¿cierto?, también la aplica el Señor a nosotros. Ahora, también, ¿cierto?, vemos que el apóstol menciona que ni lo presente ni lo porvenir. Está hablando, ¿cierto?, de otra respuesta que el Señor da en su palabra para decir que el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, realmente nos va a impedir que el amor de Dios realmente sea permanente en nosotros. ¿Puede usted pensar de alguna experiencia a través de la cual un creyente podría pasar alguna vez que no sea algo presente ni algo por venir? Bueno, ya pasamos el pasado, pero hay algo por venir. Bueno, va a estar la muerte, pero también va a estar el tiempo más adelante. Para el mundo, cierto, materialista, que se enfoca en la evolución, nosotros somos solamente un elemento químico que hay que tirar a la basura cuando uno muere, y la verdad que hay que seguir adelante. Y lo mismo se aplica, ¿cierto?, a los que son abortados. Pero la Biblia enseña que nuestra vida, ¿cierto?, continúa después de la muerte. La Biblia nos enseña que aquel que muere en Cristo pasa a la presencia del Señor, esperando, ¿cierto?, la resurrección, pero entra en el gozo de su Señor. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo dice que ni lo presente ni lo porvenir serán capaces de apartarnos del amor de Cristo. Como si eso no fuera suficiente, Él habla de una manera más general cuando dice que ni lo alto ni lo profundo, nada en el cielo, ni en el infierno, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar o apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, usted encuentra que el apóstol estaría diciendo alguna cosa imaginaria, ¿cierto? No, él está afirmando algo real que realmente está ratificado en muchas partes de la Escritura sobre la seguridad que un creyente tiene sobre su salvación, sobre la justificación y también, ¿cierto?, sobre lo que es el amor de Dios. Por lo cual, si hemos confiado en Jesús y hemos tenido, ¿cierto?, el testimonio de un cambio de vida por habernos arrepentido y confiado en su sacrificio, podemos parafrasear la misma seguridad que tiene el apóstol Pablo. Él dijo, porque yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La segunda pregunta que quiero responder es ¿qué significa entonces la seguridad de salvación o la seguridad eterna? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la seguridad eterna del creyente? Quiero realmente manifestar y quiero repetir esta definición. Si uno, cierto, podría tener una definición muy concisa, pero hay muchos pasajes en la Biblia que afirman la seguridad eterna del creyente. Con el concepto y la doctrina de la seguridad de salvación, queremos decir que una vez que nosotros como pecadores hemos sido regenerados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, una vez que hemos recibido una nueva vida y una nueva naturaleza, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, una vez que uno ha sido justificado de toda acusación ante el trono de Dios, es que es absolutamente imposible que uno podría alguna vez realmente nacer de nuevo o, cierto, ser salvo de nuevo. Es imposible que uno pudiera alguna vez ser de nuevo una alma perdida y luego salvada. Entonces, repito lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de seguridad de salvación o seguridad eterna, queremos decir que una vez que nosotros hemos sido realmente salvados de nuestra condición pecaminosa, a través de la palabra de Dios, el Evangelio y el Espíritu Santo ha hecho una transformación en nuestra vida por la fe en Jesús. Nos hemos arrepentido, hemos abierto nuestro corazón y hemos entregado nuestra voluntad al Señor. La Biblia dice que es absolutamente imposible que uno, cierto, pudiera alguna vez ser de nuevo un alma perdida y luego, cierto, tener que salvarse de nuevo. Y habiendo dicho esto, tenemos, cierto, que enfocarnos en cuanto a lo que no queremos decir cuando hablamos de la seguridad eterna del creyente. No queremos decir a través de la seguridad eterna del creyente que necesariamente resulta que si alguien profesa ser salvo, si pasa al frente de una reunión, le da la mano el pastor y dice que acepta al Señor Jesús como su Salvador, que esa persona esté eternamente segura. Porque la Biblia nos enseña, cierto, que solamente el Señor conoce a las personas que son salvas, pero no significa que vamos tampoco a dudar de las personas y vamos a decirle, oiga, usted no es salvo si no hace tales cosas. No significa que si alguien se une a una iglesia o hace una profesión de fe, es bautizado y participa de la cena del Señor y se interesa en la obra cristiana, que esa persona podría estar segura siempre. Y también, cierto, nuestro Señor Jesús, por ejemplo, dijo a la gente de su tiempo, como está registrado, cierto, en el libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, se entra de a uno, y angosto el camino. Obviamente es un solo camino, y es Jesús. Dice que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente religiosa que, bueno, yo sé que en algunos lugares hay personas que saltan, que brincan, que les da ciertos éxtasis, y la verdad que llegan a casa y son personas diferentes. Y hay pues muchas personas que reclaman ser personas, ¿cierto?, que hacen milagros, etc. Pero la Biblia dice, no todo. Ahora, versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El hecho de que una persona haga milagros o que realmente se fuera demonios y se diga un profeta, no significa que realmente sea una persona salva. El Señor dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando uno realmente manifiesta que es un hijo de Dios, la Biblia dice que debe haber un cambio radical en nuestras vidas. Y ese cambio implica involucrarse en la voluntad de Dios. Como dijimos en nuestro mensaje anterior, el Evangelio consiste en el hecho histórico del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Luego viene, ¿cierto?, el hecho de la fe del Evangelio, la fe que es provocada por la palabra de Dios al mostrarnos, ¿cierto?, una condición pecaminosa y la necesidad de arrepentirnos y poner la fe en Él. Pero también la salvación bíblica implica nuestra voluntad, entregar nuestro corazón, nuestra alma para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Le entregamos, como dije, las llaves de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestros planes, de nuestros recursos, y realmente empezamos a vibrar con hacer lo que Dios quiere para realmente vivir gozosos y felices en la vida cristiana. Hay muchas personas que obviamente pueden atribuirse muchas virtudes en lo que hacen, pero ¿qué cambios ha habido en su vida? ¿Tiene usted el testimonio del Espíritu Santo, que es un hijo de Dios, tiene paz con Dios? ¿Usted realmente tiene certeza que Dios le ha perdonado todos sus pecados, que si muriera hoy está seguro que iría al cielo? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿En su religión, su servicio en la iglesia, lo que ha hecho en la vida para agradar a otros? ¿O está puesta realmente en el sacrificio de Cristo? Si usted no pone su fe en Jesús como su Salvador y lo que Él hizo en la cruz, usted hace mentirosa al Señor. Y realmente Dios le trata como una persona no salva. Pero si usted ha tomado el camino de confiar en Jesús como su Salvador y ha entregado su voluntad, está dando frutos de arrepentimiento. Dios dice en su palabra que es una evidencia para su salvación. Que Dios bendiga su palabra y que usted pueda examinar su vida realmente en cuanto a su salvación, que es lo más importante que Dios quiere para usted. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios le bendiga. Amén. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús.
ser indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán, fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporciona.